Muy bien, chicos. Continuamos entonces con el siguiente tema que está dentro de el mismo tema de atención médico-paciente, pero bueno, tiene relación, pero es un poquito más a profundidad. Vamos a hablar de la proxemia. La proxemia es la distancia que existe entre dos seres humanos. Y obviamente cuando somos amigos, conocidos, etcétera, mantenemos cierta distancia. Em, Sin embargo, cuando hablando en términos médicos, pues de repente nos va a tocar estar con una distancia algo íntima con el paciente. Tenemos todos estos tipos de distancia, pública, social, personal y la íntima. ¿Ya? Entonces, hay, cada una de ellas tiene una fase de cercanía o de lejanía. Y la zona íntima, obviamente, la vamos a tener con personas muy conocidas, con esposos, parejas, hermanos, hijos, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos ya de medicina, miren, este doctor ha estado a una distancia de un escritorio con la paciente, pero ya cuando le ha tocado ir a hacer la revisión, pues fíjense la distancia que hay entre ambos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de proxemia, estamos hablando de esto y cómo debe manejarlo el médico o el personal de salud. Incluso hay momentos en los que, por ejemplo, si se desmaya un paciente o si no puede caminar un paciente y tienes que alzarlo, ya involucra que tu pierna de repente tenga que entrar entre sus dos piernas, etcétera. Em, También se habla de cómo se utiliza la voz, ¿no? A un paciente hay que hablarle un nivel bajo, a veces susurrarle, dependiendo de lo que se quiera, ¿no? Entonces esto puede llegar a tener malos entendidos. Y en función a esto, vamos a hablar ahora de lo que es la transferencia. Ya es un término generado en la teoría psicoanalítica. Freud habló de transferencia y descubrió que durante la relación del sujeto con la figura, es una relación del sujeto, de una persona, con figuras parenterales, ¿ya? Entonces, cuando un médico está atendiendo a su paciente, este puede asemejarlo a su papá o a su hijo, dependiendo de la edad de ambos, y empiezan a aparecer sentimientos de ternura o sentimientos negativos también, ¿no? Si es que el médico, sí, perdón, si es que el paciente lo ve al médico y dice, ay, se parece a la persona que me debía plata, entonces como que ya le habla medio mal, como si tuviera la culpa el médico de que hay alguien parecido, ¿no? Entonces empieza a haber un tipo de relación diferente, ¿ok? Entonces, la transferencia se puede definir como pasar energía de un sitio a otro. Este concepto es válido también en términos psicológicos. Es un acto inconsciente en el que lo que se transfiere es el afecto de una representación a otra. Y el receptor es el médico, quien debe ser neutral, ¿ya? Entonces, son vivencias inconscientes, ¿ya? De sentimientos, actitudes y deseos originalmente ligados a figuras importantes en los primeros años de vida, como les contaba antes, ¿no? Dependiendo de cómo te hayan tratado tus papás, tú tratas o buscas que te traten de esa misma forma cuando eres grande. Entonces, pasa algo así con la relación médico-paciente cuando el paciente se siente identificado con esa figura, ya sea paterna o ya sea fraterna.
de un hijo de alguien, ¿no? Entonces empieza a tratarlo así como que más amorosamente, ¿no? Entonces, esta transferencia tiene mucho que ver eh, con momentos de afectividad, ¿ya? Y esta afectividad es condicionada por la satisfacción del paciente y el grado de confianza que haya alcanzado en la relación. Entonces, la transferencia es un fenómeno de la vida cotidiana y sucede de forma inconsciente, por si acaso. O sea, no es que, ay, se parece a mi hijo y lo voy a tratar bien. No, sucede de forma inconsciente. El paciente ni sabe que por qué le está cayendo tan bien ese médico. Entonces, y además el paciente transmite sus vivencias pasadas como amor, odio, ambivalencia, lo que fuera. Y puede ser percibida como un elemento negativo o positivo. En medicina familiar, cuando es positiva, es un auxiliar importante en la adherencia al tratamiento, porque como le cae también el médico, entonces cumple al pie de la letra el tratamiento y demás. Y también puede suceder al revés, ¿no? Si el enfermo proyecta fantasías, deseos, necesidades am, relacionadas con ira, con descalificación, con rebeldía, entonces abandona el tratamiento. Existen tres tipos de transferencia: la filial, la amorosa y la mesiánica. La filial es cuando ves al médico como mm, parte de tu familia, ¿no? Tu papá, tu mamá, o un hermano, hermana, etcétera. Y a veces se idealiza al médico. La, una de las variaciones de esta misma transferencia la vemos con los ancianos, ¿no? Que los tratamos como si fuera nuestra abuelita o como si fuera nuestro nieto, si es que la abuelita es la paciente. Y los niños tratan al médico como si fuera un superhéroe, ¿no? Porque es quien le ha salvado la vida o quien le ha proporcionado salud. No ocurre esto con las vacunas, obviamente. La transferencia amorosa sucede cuando el paciente empieza a sentir atracción o enamoramiento hacia el médico. Esto obviamente se lo debe evitar lo más que se pueda. Y la transferencia mesiánica es cuando el paciente idealiza al médico y lo ve como si fuera un Dios, como si fuera un intermediario de Dios en su sanación. Entonces, obviamente, hay que devolver eh, eh, esta forma de mirarte con resolviendo realmente el caso porque las expectativas ahí son demasiado altas. Ahora hablemos de la contratransferencia. La contratransferencia es cuando el paciente te ve como si fuera su hijo o como si fuera su papá y tú también empiezas a tratar al paciente igual, así de la misma manera amorosa, ¿ya? Entonces, la contratransferencia es la relación interpersonal entre paciente y médico. Implica un tránsito emocional y es de doble vía, ¿no? O sea, el paciente te trata muy amorosamente y tú tratas demasiado amorosamente a ese paciente. Y esto es importante que no llegue a pasar. El médico tiene que darse cuenta de que el paciente está haciendo una transferencia y el médico debe decir stop, ¿no? O sea, tratarlo con amabilidad, todo, pero no con no involucrándose emocionalmente. Entonces, el médico también está sujeto a un encuadre infantil del que forma parte el paciente. Y si corresponde, va a haber esa regresión de la que les hablo. Entonces, mientras que el paciente tendría que hacer consciente su pasado para observar el presente, el médico ha de hacer consciente el presente y resistirse al pasado, ¿no? Entonces, como les digo, el médico tiene que siempre estar consciente de que puede pasar esto y evitarlo, ¿ya? Entonces,
Frente a la transferencia, el paciente tiene también, el paciente también lo relaciona con relaciones pasadas significativas. Entonces, siempre el médico tiene que estar atento a este tipo de transferencias para evitarlas. Entonces, este fenómeno de la contratransferencia lleva al médico a malinterpretar el pasado en términos de presente, ¿no? Entonces, como que el paciente lo va a tratar no porque le esté agradando él, sino porque se está sintiendo como se sentía cuando se sentía con papá o con la persona que lo está relacionando, lo está asociando. Entonces, por eso es que el médico debe cortar, porque no es por el presente, es por el pasado del paciente. ¿Se entiende? Entonces, si cae víctima de este fenómeno y experimenta el pasado en lugar de observarlo, está sujeto probablemente a enamorarse o a odiar a su paciente. Si, digamos, el paciente lo mira con malos ojos porque se parece a la persona que le prestó plata y no le ha devuelto, él siente esa energía y también empieza a devolverle ese mismo odio o esa misma antipatía. Y entonces ahí el tratamiento no va a ser tan exitoso, ¿verdad? Entonces las emociones son parte fundamental de la relación médico-paciente, tanto para el paciente como para el médico, y ambos pueden sufrir sus efectos. Entonces, siempre hay que tenerlo en cuenta. Aquí hay un ejemplo, una analogía de lo que es la transferencia. Y finalmente vamos a revisar que, eh, bueno, las conclusiones que ustedes la pueden leer. Y aquí les tengo un ejemplo de la transferencia. La doctora es muy buena, o sea, siempre salen diciendo eso los pacientes, ¿no? La doctora es muy buena, me ha ayudado bastante, me sabe escuchar, se parece mucho a mi madre, ¿no? Entonces, cuando se parece mucho a mi hijo, se parece mucho a una hermana, no sé, entonces ya hay una transferencia. Y la contratransferencia, Lourdes asiste a consulta y la recibe la médica pasante. Al contar su problema, Lourdes observa que la médica pasante llora, la abraza y le dice, yo también pasé por lo mismo. Entonces, eso debemos evitarlo. ¿Ya? Y aquí hay una broma respecto a la transferencia. Dice, me incliné para examinarle los ojos a una paciente. Noté que ella se emocionó un poco y dijo, me recuerda usted a mi tercer marido, dijo tímidamente. El tercero, pero ¿cuántos ha tenido? Le pregunté. Y ella contestó, dos. Entonces, cuídense, que hay pacientes y pacientes. Y bueno, chicos, espero que den un buen examen. Cualquier duda, me preguntan en los pasillos porque ya no los veré, o por el WhatsApp. Ahora, siempre y muy importante, tener en cuenta, especialmente a los que creen en Dios, que no son los médicos los que curan solos. Siempre van a tener una ayuda extra. Ya chicos, les dejo. Gracias.